Continuando con nuestro curso, vamos a empezar a desarmar los conceptos que hemos planteado en la primera clase. ¿De dónde viene el concepto vida o el término vida? El término vida viene de la palabra ánima, que es una propiedad que los griegos describieron cuando observaban a los animales. Para ellos, los animales también tenían una fuerza vital, al igual que nosotros, ¿sí? Los humanos. Entonces, el concepto de ánima, es sinónimo para los griegos de vida. Por supuesto que con el conocimiento que ellos mismos fueron llevando a cabo, ampliaron este concepto de vida al resto de los otros organismos, ¿sí? Especialmente a las plantas. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con los cursos de biología celular? Nosotros hemos arrancado nuestras clases definiendo que la vida no se puede, diríamos, enmarcar, pero sí la podemos describir por toda una serie de características o propiedades. Y también hemos dicho que todos esos eventos o características se desarrollan en nuestras células. Y como habíamos planteado cuando empezamos a hablar de la teoría celular, uno de los principios fundamentales de la teoría celular es que todos los organismos vivos están formados por células. Bien, entonces, dejemos de dar vueltas y ¿qué es o cómo podemos empezar a caracterizar esta vida? Nosotros venimos estudiando materias como física y química que son fundamentales para comprender los procesos biológicos, o sea, todos los eventos que se van a desarrollar en las células. Por eso decimos que toda la vida de las células o todos los procesos que se realizan dentro de las células están regulados por leyes físicas y químicas. Y entonces vamos por partes. Cuando decimos que están regulados por leyes químicas, apuntamos fundamentalmente a saber de qué están construidas las células. Y las células están construidas de materia. Y hoy sabemos, cuando hablamos de materia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a su composición química. Tanto organismos unicelulares como multicelulares, todos compartimos los mismos tipos de compuestos químicos. Fundamentalmente, aquí ustedes tienen la tabla periódica y lo que está en color, los elementos coloreados, constituyen, por no decir casi el 100% del peso vivo. Fíjense, hay más de 100 elementos en la tabla periódica entre los naturales y los sintéticos, y sin embargo es muy pequeño el grupo de elementos químicos que constituyen a todos los seres vivos. Por lo tanto, vamos a ver qué características presenta y vamos a repasar parte de los conceptos que ustedes han estudiado en las otras materias. En realidad, el compuesto o el elemento que es más abundante en la composición química de las células y de los organismos, en definitiva, son los compuestos formados por el elemento carbono. Aquí ustedes en el cuadro tienen una comparación entre los elementos químicos que constituyen a los seres vivos, en particular aquí está mencionado el cuerpo humano, y los elementos que constituyen la proporción, el porcentaje o la abundancia relativa en comparación que existen en la corteza terrestre. Fíjense, si uno analiza porcentajes en abundancia, por supuesto que el hidrógeno es el que se encuentra en mayor cantidad, seguido por el oxígeno, el carbono, nitrógeno, calcio, sodio, fósforo. Vamos a hablar en particular o vamos a recordar cuáles eran las propiedades particulares de los compuestos de carbono. El carbono, ustedes saben que es capaz de reaccionar y formar largas cadenas, compuestos pequeños o compuestos grandes, puede interactuar
con otros elementos, especialmente hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y cuando se combina con esos elementos forma compuestos orgánicos fundamentales para la construcción de estructuras y para el funcionamiento de nuestras estructuras celulares. Otra particularidad interesante es que estos compuestos de carbono son solubles en solución acuosa. Esto va a tener va a jugar un rol muy importante que enseguida lo vamos a desarrollar en la constitución de los coloides. La versatilidad de los compuestos de carbono es enorme porque pueden formar desde compuestos simples, como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, un poco más complejos como los monosacáridos, los azúcares, o estructuras sumamente grandes y súper complejas como los ácidos nucleicos. Vamos a ver que los compuestos de carbono forman varios tipos de monómeros que polimerizan entre sí y conforman moléculas muy grandes y complejas. Y lo que es muy destacable es que entre ellos producen grandes reacciones químicas y por lo tanto van a producir, por supuesto, una serie de eventos celulares. Todo esto lo vamos a analizar en general y en particular. En concreto, las distintas moléculas que van a formarse por la interacción de estos elementos químicos que hemos visto en la tabla periódica van a determinar la composición química de las células, van a determinar en su interior una serie de estructuras características. De acuerdo a los arreglos que tengan, van a poder formar estructuras grandes, pequeñas, y lo que es fundamental, van a cumplir toda una serie de funciones. Pero, ¿qué mantiene unidos a los átomos? ¿Por qué? Porque hemos visto en la tabla periódica, ¿no es cierto?, que es un pequeño grupo de átomos. Estos átomos tienen que interactuar entre sí para formar moléculas, ¿sí? Esas moléculas pueden llegar a ser pequeñas, grandes, macromoléculas, supramoléculas. Pero, ¿cuál es la clave? Los enlaces que permiten que dos átomos o más átomos se mantengan unidos. Si ustedes recuerdan de química general, esto lo voy a pasar muy rápidamente, los enlaces podían ser iónicos cuando hay una transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque se unen átomos que tienen una gran fuerza de atracción y por lo tanto al unirse uno de los átomos cede su electrón y eso provoca, ¿no es cierto?, que al perder uno de los átomos su electrón se convierta en un ion positivo y el que gana sea un ion negativo y esta transferencia de los electrones genera una fuerza de tal manera que se forma una molécula, ¿bien? Por enlace iónico, que la clave es la transferencia de electrones. Estos juegan un rol muy importante porque hay elementos que van a ser capaces, ¿no es cierto?, de generar una serie de uniones electrostáticas que después, si estos entran en contacto con otras moléculas, por ejemplo de agua, van a generar toda una serie de distribución de cargas que enseguida las vamos a analizar. Otra forma de unirse los átomos es cuando comparten electrones, o sea, los dos átomos son lo suficientemente fuertes, diríamos así, en cuanto a los orbitales, y comparten los electrones, de tal manera que decimos que estos átomos forman un enlace covalente. Los enlaces covalentes en particular, dependiendo de la cantidad de electrones que comparta, pueden formar enlaces simples, dobles, intermedios, ¿bien? Aquí la atracción es mutua, ¿no es cierto? Y por lo tanto las uniones son mucho más fuertes y por lo tanto son generalmente uniones mucho más estables. Bien, entonces veamos ejemplos. Nosotros sabemos
que, por ejemplo, el sodio con el cloro pueden unirse por uniones de tipo covalentes, ¿bien? Y, por uniones iónicas, y cuando están, y forman sales, y cuando están en contacto con el agua, estos pueden disociarse en iones, en iones cloruros, que tienen una carga negativa, y en iones sodio que al perder su electrón, ¿sí?, tienen cargas positivas. Esto nosotros el concepto de ion es fundamental que lo repasen, porque nosotros vamos a trabajar muchísimo con iones en el pasaje de sustancias a través de la membrana celular. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando interactúan con el agua? El agua, la molécula de agua, genera, ya vamos a ver, fundamentalmente, un dipolo. ¿Por qué le decimos un dipolo? ¿Por qué? Porque el átomo de oxígeno es muchísimo más fuerte como para atraer los electrones de los hidrógenos, y genera una diferencia de carga con cargas negativas alrededor del oxígeno y con cargas positivas hacia los hidrógenos. Esta propiedad de dipolo débil le otorga al agua unas propiedades muy interesantes que depende de la temperatura. Esta podrá establecer uniones tipo puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque otra molécula, por ejemplo, fíjense, otra molécula de agua va a unirse al oxígeno a través de un puente hidrógeno, de tal manera que va a adoptar, por ejemplo, una geometría lineal, va a ser flexible, va a ocupar el recipiente que lo contenga, va a ser fluida. Y estas propiedades del agua líquida, que es lo que nosotros decimos el estado líquido, genera unas propiedades emergentes fundamentales. ¿Por qué? Porque allí se van a disolver otros compuestos químicos, como por ejemplo las sales, y esta misma agua es la que va a generar que se produzca la disociación de las sales en iones. Eso le va otorgando propiedades especiales de adhesividad, de disolvente. El agua va a tener esa propiedad de ser un transporte. Las fuerzas que van a establecer entre las moléculas de agua va a generar una tensión superficial y una capilaridad que explica que, por ejemplo, árboles de 30 metros sean capaces, sin ninguna otra fuerza que es la de la capilaridad, hacer subir agua hasta los 30 metros y producir, por ejemplo, fenómenos de transpiración. El estado líquido es fundamental para las células, ¿sí? ¿Por qué? Porque las moléculas de agua establecen puentes y establecen cadenas. Y como les decía, al establecer puentes y cadenas y al dejar expuestos los dipolos, se unen selectivamente otras moléculas. También colaboran en el plegamiento de otras moléculas. ¿Por qué? Porque lógicamente las moléculas que sean hidrófilas van a tener una fuerte asociación a agua, y aquellas moléculas que sean hidrófobas necesariamente van a cambiar de conformación, y eso le va a otorgar a la estructura una propiedad diferente. Por lo tanto, repasemos los conceptos de hidrófilo, de hidrófobo. Estos conceptos son fundamentales para entender cómo se produce la disociación de las sales, cuál es la relación fuerte que se establece con azúcares, con macromoléculas como los ácidos nucleicos y las proteínas, cómo muchas moléculas son totalmente apolares, ¿sí?, como los hidrocarburos o como los lípidos, y van a establecer una relación particular con el agua, de tal manera que van a separar fases. El agua, especialmente la líquida, en estado líquido,
tiene propiedades emergentes muy importantes, como el absorber una gran cantidad de calor para poder realmente romper esa afinidad fuerte que se establece entre las moléculas de agua entre sí, y entonces estas moléculas de agua o el agua líquida es un excelente regulador térmico, que inclusive no solamente produce la regulación térmica en el interior de los organismos, de las células, sino que es el mejor regulador térmico que tenemos a nivel climático. Bien, la misma molécula de agua, a través de sus enlaces covalentes, determina, en relación con otros compuestos, la acidez y la alcalinidad intracelular. Y bueno, una de las propiedades fundamentales del agua es que determina la formación de coloides. ¿Qué es un coloide? Coloide es en realidad un estado físico, también se conoce como sistema coloidal, suspensión coloidal, dispersión coloidal. Es un sistema en el cual nosotros vamos a reconocer dos fases. Una fase fluida, líquido, que generalmente es el agua, y otra fase dispersa, entre comillas, disuelta, por así decir, que establece, de acuerdo al tipo de cargas que estén expuestas, una relación más o menos íntima con los átomos de agua. Esta fase dispersa puede tener distintos tamaños. Estamos hablando desde pequeñas sales, o sea, sales formadas por átomos pequeños que le van a dar una carga eléctrica especial al agua, y eso puede llegar a determinar, por ejemplo, que haya mayor o menor cantidad de materia orgánica en solución. Generalmente esta materia orgánica puede llegar a conformar partículas muy pequeñas que por supuesto siempre van a estar en menor proporción. Entonces fíjense, por ejemplo, tengo una proteína que, de acuerdo a si tiene regiones hidrofílicas, hidrofóbicas, va a tener generalmente una tendencia a plegar la parte hidrofóbica hacia el interior, exponiendo las regiones hidrofílicas, especialmente las que tienen carga. Eso va a producir una asociación con el agua y también va a generar un cambio de conformación o de disposición de las moléculas de agua, de tal manera que, fíjense, se produce una asociación fuerte y se forman lo que se llaman partículas coloidales. Estas partículas coloidales van a interactuar con otras partículas de menor tamaño, que puede ser, por ejemplo, un ion que esté asociado a moléculas de agua, y a su vez estas van a interactuar entre sí. De tal manera que esta sería la fase dispersa, que interactúa con fases más fluidas o menos fluidas, va a determinar lo que se llama un coloide. El citosol en realidad es un coloide. Ustedes saben que el citosol es todo el espacio que queda contenido dentro de la membrana. Entonces, ese material, citoplasma, que es un nombre antiguo, hoy se habla más bien de citosol, en realidad es todas las relaciones que van a establecer las distintas macromoléculas con el contenido acuoso para formar lo que se llama el coloide. Bien, estas están interaccionando permanentemente por regiones más o menos hidrofílicas que interaccionan con las moléculas de agua y van a generar toda una serie de fuerzas, ion dipolo o uniones puente hidrógeno. Esto es clave, inclusive para comprender cómo funciona el citosol. Bien, vayámonos a las células en particular. Habíamos arrancado diciendo de que las células tienen una composición química particular que es común, ¿no es cierto?, a todas las células en términos generales.
un 70% es agua. Esta agua es fundamental porque, como decíamos hace un rato, es el medio de transporte, el medio de solución, el medio donde se disuelven, se separan, se forman los coloides, se producen reacciones químicas por hidrólisis, etcétera, etcétera. En ellas están disueltas el resto de los compuestos químicos, que representan ¿qué porcentaje? Aproximadamente un 15% de proteínas, un 6%, diríamos un 7% de ácidos nucleicos, bien, un 2% de hidratos de carbono, un 2% de fosfolípidos y un 4% de otras pequeñas moléculas. Como ustedes verán, un 30% está representado o representan otras moléculas en cuanto a la composición química. Bien, vamos a ver estas otras moléculas, las fundamentales, que son las que ustedes ya han estudiado en orgánica y en biológica, por eso estamos haciendo un repaso, las biomoléculas. ¿Quiénes son? Los azúcares, que pueden construir tanto pequeños monómeros, que estos a su vez pueden ensamblarse y constituir entidades estructurales muy grandes y que tienen un rol fundamental en la construcción de las matrices extracelulares. Los ácidos grasos, que son fundamentales en la construcción especialmente de membranas y de señalizaciones celulares. Los aminoácidos, que construyen también, estos son los monómeros que van a construir proteínas. Ustedes recuerdan que las proteínas son esenciales tanto desde el punto de vista estructural como funcional con las enzimas. Los nucleótidos, que van a construir los ácidos nucleicos también fundamentales. Tanto azúcares como polisacáridos son la fuente primordial de energía. Como les decía, especialmente los polisacáridos van a actuar como sostén mecánico, por ejemplo, a las paredes celulares de las plantas, todas las matrices extracelulares de los tejidos que conforman los tejidos animales, por ejemplo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, contienen una gran cantidad de polisacáridos. Pero además de esto, que es bastante conocido, vamos a ver que juegan un rol fundamental en lo que es defensa y señales y comunicación celular. ¿Bien? Por eso es que necesitamos hacer un repaso. ¿Por qué? Porque vamos a construir nuestras células y las vamos a hacer funcionar con todos estos componentes químicos. Vamos también a ver en detalle cómo colaboran los ácidos grasos para construir barreras. El esqueleto fundamental de las membranas son los ácidos grasos, que son moléculas anfipáticas. Así que a repasar el concepto de anfipático. Pero también son la segunda reserva energética que utilizan nuestras células. Y también tienen roles importantísimos en lo que hace a la comunicación celular. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué tipos de lípidos realizan cada una de estos tipos de funciones. Bueno, ¿qué decir de las proteínas? Las proteínas con sus aminoácidos, que tienen carga, polares y no polares, conforman estructuras complejas que van a cumplir roles estructurales, construyendo en sí las células, pero fundamentalmente con enzimas, que son las que hacen toda la tarea, tanto de síntesis de las otras moléculas como de degradación, y todos los procesos de regulación, movimiento, se llevan a cabo gracias a la construcción y al funcionamiento de proteínas. Bien, nucleótidos y ácidos nucleicos. Bien, nosotros estamos familiarizados con los nucleótidos fundamentalmente en la construcción de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque almacenan y transmiten la información genética. Pero hay una cantidad enorme de nucleótidos que son transportadores de energía, que son esenciales para el funcionamiento celular. Bien, entonces vamos a traerlos a colación permanentemente. Bien, entonces vamos un poquitito a repasar cada uno de estos compuestos. Vamos a ver
que los monómeros, ya sea de azúcares, los monosacáridos, los aminoácidos, en el caso de monómero de proteína, nucleótidos, van a o funcionar como unidades o van a poder formar oligopéptidos, oligonucleótidos, ¿sí? Oligosacáridos o polisacáridos, proteínas o ácidos nucleicos. ¿Y cómo se van a unir estos monómeros? Por medio de uniones y fundamentalmente uniones covalentes, ¿sí? Estos polímeros van a tener una gran flexibilidad y dependiendo del grupo que constituyan van a adoptar distintas formas y plegamientos, y eso le va a otorgar que hayan grupos expuestos, que generalmente van a ser más bien los expuestos hidrofílicos, y entonces va a venir su asociación con el agua. Bien. Además de conformar en gran parte enlaces covalentes, también van a unirse entre ellos por medio de enlaces no covalentes. Bien, esos enlaces no covalentes pueden ser enlaces débiles, pueden ser atracciones electrostáticas, pueden ser puentes de hidrógeno. Esto es fundamental, especialmente en la construcción de los coloides, ¿sí? También pueden establecer fuerzas de Van der Waals, que son atracciones eléctricas. ¿Por qué? Porque al quedar expuestos por la atracción de las uniones covalentes, iones con determinada carga, eso permite que se puedan establecer fuerzas de atracción que generalmente son bastante débiles, ¿sí? Por eso pueden esto disociarse. Bueno, pueden también establecer interacciones hidrófobas y esto es fundamental para conformar las barreras de fosfolípidos, ¿sí? Estas interacciones hidrófobas que establecen fundamentalmente los fosfolípidos son esenciales para constituir las barreras. Las membranas se cierran solas, no necesitan ninguna enzima que las rompa o que las separe rápidamente por fuerzas, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals, se constituyen las membranas celulares. Bien. Estas características son fundamentales, estos tipos de unión. ¿Por qué? Porque son la clave sobre la cual se van a producir asociaciones entre moléculas y macromoléculas, se van a producir los procesos de catálisis y por supuesto se van a formar una serie de complejos y maquinarias, ¿sí? Veamos un poco y rápidamente los glúcidos, nombres sinónimos: hidratos de carbono, carbohidratos. Su principal característica: están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en grandes cantidades. Son esenciales, habíamos dicho que es la principal fuente de energía. ¿Quiénes son los principales sintetizadores de hidratos de carbono? Por supuesto que las plantas y las algas a partir de dióxido de carbono. Y bueno, ustedes ya han visto que están formados por grupos funcionales característicos que dejan expuestos hidroxilos, carbonilos en los alcoholes y las cetonas y los aldehídos que los constituyen. ¿Cómo se unen estos monómeros que son los monosacáridos? Mediante enlaces glucosídicos, ¿bien? Que son difíciles de romper. Por eso cuando se rompen van a liberar energía. Así también cuando se sintetizan en estas uniones glucosídicas se consume mucha energía. Por eso es que tenemos toda una maquinaria enzimática que es capaz de romper como para obtener esa energía, y fundamentalmente esa energía está contenida y rápidamente es degradada en los monosacáridos, cuya estrella fundamental es la glucosa. Bien, los glúcidos almacenan gran cantidad de energía, bien, que se libera cuando ésta es oxidada. Bien, se asocian, ya vamos a ver, esto es fundamental, se van a asociar a proteínas y a lípidos y van a constituir lo que se llaman glucolípidos y glucoproteínas, macromoléculas complejas. Bien, y ustedes dirán, ¿y este cartel amarillo que está acá?
Bueno, con el avance de la biología molecular, ahora hay toda una disciplina que está analizando cuál es la estructura de los glúcidos, por eso se habla de glucemia, glúcidos, qué estructura tienen, están generándose a través justamente de la bioinformática, modelos tridimensionales, y lo que es más interesante, se está comparando la composición de los hidratos de carbono entre células, dentro de las células, entre tejidos, entre organismos, y está permitiendo realizar comparaciones y fundamentalmente los cambios que se producen de los glúcidos a lo largo, por ejemplo, de la vida celular o a lo largo de la vida de un organismo, y se los está relacionando. Todos estos datos se están utilizando, por ejemplo, para analizar procesos fisiológicos y procesos patológicos en particular. ¿Bien? Según la complejidad que tengan, ¿no es cierto? Ustedes ya esto lo han visto. Teníamos los monosacáridos, que fundamentalmente lo que van a hacer es ser fuente de energía en la mayor parte, pero también van a participar como componentes de otros componentes, de otros monómeros. Acuérdense los nucleótidos, por ejemplo, que tienen monosacáridos, por ejemplo, ribosa y desoxirribosas, en la construcción de los nucleótidos. Bien, ahora, estos, por ejemplo, cuando conforman oligosacáridos van a ser fundamental en la construcción de membranas celulares, especialmente en los animales. ¿Por qué? Porque estos oligosacáridos van a formar, por ejemplo, glucoproteínas. La parte glúcida son los oligosacáridos. Estos son los famosos receptores de membrana. ¿Bien? Inclusive todo esto se está estudiando, en particular qué tipo de oligosacáridos conforman cada una de las células, hacen al reconocimiento, a la señalización. Bien, cuando se combinan entre sí, forman polisacáridos que pueden ser pequeños o grandes polisacáridos, como por ejemplo la formación de glicógeno o glucógeno, que es el que nosotros almacenamos en nuestro hígado, o por ejemplo celulosa, que es el que constituye las paredes celulares. O sea, fíjense, aquí lo tenemos como conformando reserva de alta disponibilidad, como es el glucógeno, o estructuras firmes y fuertes, como es la celulosa, que permite construir árboles sumamente, diríamos, firmes, y todo el desarrollo de las maderas es básicamente celulosa. Por ejemplo, las paredes celulares, no solamente de las células vegetales, sino paredes celulares de bacterias, que las vamos a analizar más adelante. Por ejemplo, especialmente en las bacterias, van a constituir lo que se llaman peptidoglicanos, ¿sí? O fundamentalmente glucolípidos, y le van a dar una característica particular. Bien, ¿qué pasa con los lípidos? Los lípidos también están constituidos, estos ya lo saben, carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, y pueden tener también asociados fósforo, azufre y nitrógeno. La particularidad principal es que son insolubles en agua, son moléculas hidrófobas, especialmente los ácidos grasos, y cuando constituyen combinaciones con, fundamentalmente, con grupos como ceramidas, como grupos, van a constituir lo que se llaman fosfolípidos. ¿Bien? Acuérdense que en el fosfolípido interactuaba fundamentalmente un alcohol, que es el glicerol, que se asociaba a ácido fosfórico, por eso el nombre de fosfolípidos. Bien, y a una cabeza, fundamentalmente fosfatidil etanolamina. Hay un montón, bueno, vamos a ir nombrándolos, no quiero llenarles ahora de nombres, que van a conformar lípidos complejos,
El que más nos interesa son el grupo de los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, los fosfoesfingolípidos, los glucolípidos. Todos estos son esenciales para la construcción de membranas. Bien, entonces a repasar la estructura de los lípidos. Una característica de los fosfolípidos fundamentales que están asociados a dos ácidos grasos. Estos son los ácidos grasos, que son justamente la porción hidrófoba, y esta es la porción hidrofílica. Bien, pero no solamente tenemos los fosfolípidos, que son fundamentales para conformar barreras, sino que muchos de estos ácidos grasos van a ser fundamentalmente la base estructural, por ejemplo, de hormonas. Y estas hormonas, ¿qué son? Son señales de vitaminas y van a participar en la comunicación celular. Como les decía, los fosfolípidos son muy especiales. Bien, aquí tienen más detalle de cuál sería la organización. Fíjense, en presencia de un medio acuoso, los fosfolípidos forman bicapas con los ácidos grasos hacia el interior y las cabezas hidrofílicas hacia el exterior. Aquí les está mostrando la asociación fuerte que tienen con el agua, y por eso, como tienen un centro que es totalmente hidrofóbico, actúan como una perfecta barrera para el movimiento del agua, y de tal manera que van a establecer medios. Bien, los fosfolípidos más abundantes son la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilinositol, fosfatidilcolina. Todo esto los vamos a ver. Bueno, así como se está generando bases de datos enormes sobre la glucemia, también se está estudiando la composición de los lípidos. Bien, y esa es toda un área de la biología que en realidad se trabaja conjuntamente con la química, la física y la bioinformática, que es la lipidómica, que es el estudio del lipidoma, que es el estudio completo de los lípidos celulares, ¿sí? Sus modificaciones, sus cambios. Bien, esta lipidómica se está haciendo a gran escala. Bien, y para ello se utilizan fundamentalmente técnicas de espectrometría de masas. Pasemos a las proteínas. Las proteínas, fíjense, ustedes tienen todas imágenes. Estas son imágenes tomadas, estas y estas, con microscopía de fluorescencia. Es una técnica que pone en evidencia mediante fluorocromos, ya lo vamos a analizar en trabajos prácticos, la localización de distintos componentes celulares. Básicamente ustedes acá están viendo la distribución de, por ejemplo, el retículo endoplasmático, están viendo mitocondrias, bien, en verde. Esto que está acá en verde brillante es el citoesqueleto. Ahora, ¿qué marcan en sí estos fluorescentes? Estos fluorocromos marcan proteínas. Entonces ustedes prácticamente toda la célula está construida en su totalidad de proteínas. Es uno de los componentes, como veíamos, en los porcentajes más abundantes. Bien, las proteínas en este caso están marcando fundamentalmente proteínas estructurales presentes en mitocondrias, en retículas, citoesqueleto. Por ejemplo, estas son otras técnicas de biología celular, que son técnicas de microscopía óptica con tinciones de tipo, más bien de tipo morfológicas, pero también están marcando proteínas. Entonces, las proteínas son fundamentales en la organización estructural, pero no solamente en la organización estructural, sino también funcional. Bien, bueno, y que ustedes recordarán perfectamente las funciones de las proteínas, ¿sí? Son estructurales, vamos a ver que construyen un montón de proteínas. Las más conocidas por ustedes, por ejemplo, el colágeno, la elastina.
Bueno, el citoesqueleto es pura proteína. Nosotros podemos mover nuestras manos porque cada una de nuestras células musculares está llena de actina y miosina. Tienen funciones contráctiles, funciones enzimáticas, ¿bien? Ustedes han estudiado un montón de enzimas en química biológica. Tiene funciones homeostáticas, hay un montón de enzimas que se encargan del mantenimiento del pH. Bueno, aquí tienen muchas de las funciones que van a realizar, algunas de las funciones que van a realizar las proteínas. Estas proteínas sabemos que están formadas por cadenas lineales de aminoácidos que están unidos entre sí por enlaces peptídicos, ¿bien? Y tienen una particularidad fundamental, que existen en la naturaleza muchos aminoácidos, pero nosotros estamos construidos, todos los seres vivos, por fundamentalmente 20 tipos de aminoácidos. ¿Bien? Esos aminoácidos ocupan un lugar específico, se polimerizan, y esa posición que tienen, ustedes ya saben que es lo que se conoce como secuencia primaria de la proteína. ¿Bien? Que es el orden en que están ubicados cada uno de los aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos podían ser polares y no polares, van a interactuar entre sí de tal manera que pueden conformar en el espacio una estructura de hélice que generalmente tiene conformación de tipo hidrofóbica, y otros aminoácidos, en función de las relaciones que establezcan laterales, pueden adoptar formas de hoja plegada. ¿Bien? Las proteínas son tan grandes y tan largas que pueden tener sectores que tienen tanto alfa hélice, como hojas plegadas. De tal manera que decimos que pueden adoptar otra posición en el espacio. Y hablamos de una estructura terciaria, o sea, la estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos, la estructura secundaria es de acuerdo a las interacciones que realizan entre los aminoácidos, adoptar alfa hélice o lámina, hojas plegadas, que es la estructura secundaria, y dependiendo del tamaño que tenga la proteína puede tener efectivamente esas dos estructuras secundarias o más, y adopta una conformación que se conoce con el nombre de estructura terciaria. ¿Esto qué lleva? A que haya proteínas que sean lineales, haya proteínas que sean globulares. Generalmente las proteínas que son muy grandes van a tener una combinación de sectores, de dominios, de alfa hélice con hojas plegadas, zonas lineales, de tal manera que conforman una estructura muchísimo más compleja, otro nivel de organización, que es lo que se conoce como estructura cuaternaria. Esto es sumamente importante porque al establecer distintas conformaciones, por supuesto que van a tener una serie de cargas expuestas en el exterior, tanto positivas como negativas, o no, y entonces eso va a permitir una conformación especial en el espacio y pueden llegar a determinar sectores hidrofóbicos o sectores hidrofílicos que van a jugar un rol fundamental en el funcionamiento celular. ¿Bien? Generalmente en este plegamiento entre las proteínas se da por enlaces no covalentes, por puentes hidrógeno, ¿bien? Por atracciones de Van der Waals, ¿bien? Entonces, cuando las proteínas se están sintetizando, es fundamental que en algunos momentos mantenga su posición lineal y en otros momentos adquiera su conformación definitiva. Generalmente cuando adquiere su conformación definitiva de plegamiento, son funcionales. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué importancia y qué rol tiene el hecho de desplegar y plegar
estas estructuras primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias desde el punto de vista del funcionamiento celular. Bien, por ejemplo, les había mencionado, ¿no es cierto?, que este movimiento que nosotros hacemos de nuestros dedos se debe a que hay un deslizamiento de una proteína fundamental que son, por ejemplo, los filamentos de actina. Ya los vamos a estudiar en detalle, pero para no complicarles mucho, los filamentos de actina están formados por monómeros, o sea, monómeros de proteínas globulares, que vendría a ser el monómero, efectivamente, de actina. Acá yo tengo una actina, otra actina, acá están pintadas de colores distintos para identificar cada monómero, pero en realidad es la misma actina, que puede ensamblarse con otra y conforma una proteína muchísimo más grande, que en realidad es una gran fibra. Ya no hablamos de proteína porque esta es la proteína, pero establecen uniones. Bien, esto a su vez puede adoptar distintas formas en el espacio. Bien, entonces las proteínas son muy versátiles. Bien, estamos hablando, por supuesto, en este caso de proteínas de tipo estructurales, ¿no? Las que conforman estructuras. De acuerdo al tipo de plegamiento que tengan, por ejemplo, vamos a tener proteínas que pueden ser lineales, por ejemplo, las fibras de colágeno. Bien, hay otras que producen un plegamiento y forman estructuras globulares. Por ejemplo, las catalasas. La hemoglobina es una proteína súper compleja que tiene 4 dominios, ¿se acuerdan? Con un centro de hierro, que es el que va a unirse con el oxígeno o con el dióxido de carbono. Bien, y aquí tienen ejemplos de muchísimas enzimas, quimiotripsinas, bien, la alcohol deshidrogenasa, bien, pero fundamentalmente lo que quiero mostrarles es que depende del tipo de plegamiento que tengan y de asociaciones que establezcan, van a tener conformaciones diferentes en el espacio. Nuevamente, piensen en todas las cargas que quedan expuestas aquí, que van a generar regiones generalmente hidrofílicas y corazones o centros hidrofóbicos. Bien, tales así que en algunos casos van a inclusive a tener conformaciones muchísimo más complejas y formar centros hidrofílicos rodeados por regiones hidrofóbicas, que tiene que ver con el plegamiento fundamentalmente de la estructura secundaria. Bien, así es entonces que, de acuerdo a la conformación, estas proteínas van a cumplir una impresionante cantidad de roles. Por ejemplo, las enzimas, bien, que van a poder establecer relaciones con los ligandos mediante fundamentalmente por enlaces no covalentes, ¿sí? Esto que después va a poder rápidamente, ¿no es cierto?, desprenderse una vez que ha producido el efecto que se busca. Bien, muchas proteínas van a tener una conformación de canales internos que generalmente son hidrófilos, bien, y que van a ser fundamentales para que se produzcan transporte a través de ellas. Todo esto lo vamos a nosotros a aplicar muchísimo cuando veamos membrana celular. Pero hay un montón de otras proteínas transportadoras que son solubles y que son capaces de atrapar otros compuestos y son las que transportan, por ejemplo, en sangre los nutrientes. Bien, muchas otras proteínas van a cumplir funciones, muchísimas proteínas reguladoras. Estas proteínas van a ingresar dentro del núcleo y van a, por ejemplo, la más conocida que ustedes les puedo mencionar son las ARN polimerasas. Estas proteínas reguladoras van a ser las que van a iniciar los procesos de transcripción, por ejemplo, ¿bien? O, por ejemplo, van a ser proteínas reguladoras que van a permitir el despliegue de la cromatina de tal manera de exponer, por ejemplo, el genoma para que pueda ser transcripto en este caso. Bien, todo esto lo vamos a ir aplicando cuando veamos regulación génica, pero fíjense en que todo esto tiene que ver con las estructuras que van a tener
estas cadenas de aminoácidos en su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Bien. Más ejemplos. Bien. Proteínas señalizadoras que van a estar fundamentalmente ubicadas en las membranas, no solamente de las membranas celulares, sino también en las membranas de los organelos internos o en la envoltura nuclear, que van a ser capaces de cambiar su conformación, exponer nuevos sectores de la proteína y producir un efecto en cascada sobre otras proteínas, ¿sí? Fundamentalmente vamos a ver todo el grupo de las quinasas. Todos esos son nombres que ahora suenan difíciles, pero los vamos a ver trabajar. ¿Bien? Y después las mismas proteínas pueden conformar complejos. Inclusive fíjense, en estas son imágenes que se han tomado de reconstrucciones con cristalografía de rayos X. Cada uno de estos esferitas son proteínas que se asocian y forman complejos proteicos. Uno de los más interesantes son, por ejemplo, los proteosomas. Los proteosomas son complejos proteicos que están asociados a enzimas, que tienen la capacidad de que ingresen dentro de ellas, por supuesto que estos son transportadas por otro tipo de proteínas transportadoras, ingresan proteínas mal plegadas, y estos complejos proteicos tienen la capacidad como para tratar de reacomodar, o sea, rompen los enlaces no covalentes que hay y tratan de que la proteína se pliegue correctamente, pero si no lo logran, rápidamente, en este caso estamos viendo, por ejemplo, cómo se corrige el plegamiento de una proteína mal plegada para que adopte la conformación correcta y nuevamente es liberada hacia el citosol en este caso. Pero en otros muchos, si esa proteína está mal plegada, bien, hay toda una serie de proteínas, por ejemplo, en el citosol que la van a llevar, las van a marcar y si no tienen arreglo las pueden llegar a destruir. Todo trabajo de proteínas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo las proteínas arreglan a las mismas proteínas o bien las destruyen, ¿bien? Como les decía, hay proteínas transportadoras que van a controlar previamente el plegamiento y en ese caso, si está mal plegada, son las que van a llevar a proteosomas. ¿Quiénes son las proteínas más famosas que controlan el plegamiento, transportan, llevan un grupo de proteínas que se conocen con el nombre de chaperonas, que también las vamos a estudiar? ¿Bien? Fíjense en la cantidad y variantes de proteínas que les he mencionado. Este dibujito no es tan solo una cosa muy bonita, sino que está mostrando con los distintos colores la relación que hay entre grupos de proteínas. Bien, fíjense en todas estas celestes, están muy próximas entre sí, seguramente son, cuando se ha hecho la secuenciación de estas proteínas, comparten gran parte de los aminoácidos en su estructura, pero tienen alguna pequeña variante y eso me da familias de proteínas que van a tener distintos tipos de funciones. Esto es un mapa, una proteómica, que es la proteómica de alguna célula en particular, para que ustedes vean cómo están interrelacionadas y algunas no tanto, y en función. Esto está en línea con lo que les venía explicando de la lipidómica y de la glucómica o glicómica, que es la proteómica es la identificación de proteínas y la caracterización de sus modificaciones, ¿sí? La expresión diferencial que tiene una misma proteína, o sea, una proteína, ya vamos a ver también, está sintetizada, acuérdense, a partir de una secuencia génica, ¿sí? Ahora, a partir de esa secuencia génica que era el ARN mensajero, ¿se acuerdan que los ARN mensajeros recién transcriptos podían sufrir modificaciones, maduración? Entonces, a partir de un mismo gen, se pueden sintetizar variantes de proteínas de acuerdo a cómo se cortan y empalman los exones y los intrones. Por eso me da una familia de proteínas. Bien, entonces, actualmente
justamente se está mapeando y está estudiando a gran escala todas las proteínas. No solamente que componen una célula, sino las variaciones de esa expresión génica que hay entre célula y célula. ¿Bien? Entonces se compara el proteoma, que es la dotación completa de proteínas, entre células en diferentes situaciones metabólicas o patológicas. ¿Bien? Muchas enfermedades tienen que ver con proteínas mal plegadas, que no se degradan y entonces se acumulan y pueden llegar a producir grandes enfermedades. Bien, por ejemplo, ustedes no sé si escucharon, pero hay una enfermedad que se llama la enfermedad de la vaca loca. Ese es su nombre. En realidad su nombre científico es el Creutzfeldt-Jakob. Bien. ¿Qué se descubrió? La mayoría de estas enfermedades, como el curú, esta enfermedad difícil de pronunciar, que es la de la vaca loca, el síndrome de Hertzmann-Straussler-Scheinker o encelopatías. ¿Qué es lo que producen en general? Producen toda una serie de trastornos del comportamiento que llevan después a la muerte celular. Cuando se analizaron sus tejidos nerviosos, se encontraron toda una serie de cuerpos que se acumulan en el tejido nervioso. Cuando se pudo analizar este tipo de enfermedades, ¿qué se detectó? Que dentro de esas células hay proteínas mal plegadas. Esta es una proteína normal. Y esta es una proteína que sufre, fíjense, una alteración y en vez de producir solamente una hoja plegada, sufre una mayor cantidad de copias de esa hoja plegada y adquiere otra conformación. Esta es una proteína normal y esta es una proteína errada, diríamos, o mutada, en el gen, por supuesto, que genera una proteína diferente. O sea, es la misma proteína mutada, diferente en que lo digo, en que tiene un cambio de su conformación fundamentalmente en el plegamiento. Esto es lo que se conoce como prión. ¿Qué es un prión? Es una proteína mal plegada que tiene capacidad infectiva. Esto ha revolucionado la biología. ¿Por qué? Porque siempre se pensó que las infecciones solamente las producían o virus o microorganismos, ¿bien? O, por ejemplo, algún parásito. O sea, siempre lo asociábamos a virus o a organismos, ¿bien? Y se ha descubierto con los priones que los priones, ¿qué es lo que hacen? Si este prión ingresa en un organismo, en nosotros, por ejemplo, provoca que la proteína sana cambie su conformación. Esos son lo que se llaman las enfermedades priónicas, son enfermedades neurodegenerativas. Alrededor del año 80 empezaron a ver toda una serie de efectos en el ganado vacuno en Inglaterra, que las vacas empezaban a sufrir convulsiones, empezaban a girar sobre sí mismas y terminaban muriéndose. Y lo que es peor, eso mismo empezaron a ver en algunas personas. Cuando empezaron a analizar los tejidos en las autopsias, encontraron el mismo efecto en el cerebro de las vacas que en el cerebro de los humanos. O sea, ¿qué es lo que descubrieron? Que si uno comía carne con priones, porque esto se había desarrollado en las vacas, provocaba un cambio de conformación en las proteínas del sistema nervioso y provocaba la enfermedad de la vaca loca, así se llamaba la enfermedad, se llama la enfermedad. Entonces, fíjense cómo las proteínas, por un cambio de conformación, pueden cambiar totalmente su función y cómo una proteína, en este caso los priones, mal plegada, puede provocar un efecto sobre una proteína bien plegada y cambiar la conformación y provocar el mismo efecto del prión. Bien, entonces aquí hay más detalles para que ustedes lean y en la página de la materia están colgados algunos artículos sobre priones que los invito a que lo lean. Bien, y aquí también les he puesto algunos de los mecanismos
que se ha descubierto justamente de cómo los priones pueden cambiar la eficiencia o el plegamiento y pueden provocar enfermedades. Bien. Pasemos a los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos ya sabemos, los más conocidos son el ADN y el ARN. Ustedes han estudiado bastante todos estos temas. Aquí les pongo algunas de sus características fundamentales, pero nosotros sabemos que forman largas cadenas con millones de nucleótidos y esos nucleótidos están constituidos por un grupo fosfórico, un ácido fosfórico, un azúcar, una pentosa y bases nitrogenadas. El ADN se llama ADN porque tiene desoxirribosa y el ARN se llama ARN porque tiene ribosa como azúcares. Bien. Y después hay variaciones en cuanto a las bases nitrogenadas. Bien. Ustedes recuerdan que las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina son las bases nitrogenadas del ADN. Y en el ARN la timina es reemplazada por el uracilo. Este orden o el orden que puedan llegar a tener los nucleótidos en estas cadenas lineales tiene encerrado un código. Un código que después va a ser leído y transcripto y traducido en forma de secuencia de aminoácidos. Bien, pero repasemos un poquitito más los ácidos nucleicos. El ADN en particular es una molécula gigantesca que constituye a la cromatina. Por supuesto, cuando hablamos de cromatina estamos hablando ADN y también histonas, que son proteínas estructurales, pero el componente más importante es justamente esta hebra, doble cadena de ADN que está conformado por dos hebras de nucleótidos. Bien, aquí tenemos una de las cadenas, la otra cadena que es, digamos, antiparalela. Bien. ¿Y cómo se unen estas dos hebras? Por medio de las bases nitrogenadas, donde ya sabíamos que la adenina se une con la timina, la guanina con la citosina y bueno, aquí está encerrado un código. Estas uniones entre bases nitrogenadas, ustedes repasen, se acuerdan que se establecían por medio de puentes hidrógeno. Otra vez aquí tenemos enlaces no covalentes. Bien. ¿Qué pasa con el ARN? El ARN es muy versátil, bien, mientras que el ADN está formado siempre por dos hebras que tienen esta disposición helicoidal, con las bases nitrogenadas hacia el interior, unidas por los puentes hidrógeno. Los ARN conforman distintas formas, ¿sí? Hay los que son exclusivamente lineales, como el ARN ribosómico. Hay otros que perfectamente son mucho más largos y pueden establecer, diríamos, dos hebras, ¿bien? Y pueden producir uniones dejando expuestas sectores, diríamos, que van a tener, por supuesto, una secuencia determinada de nucleótidos. Algunos los hay muy grandes, ¿bien? Donde tienen zonas de bucles simples o de doble cadena. Por ejemplo, la ARN ribosómico, ¿bien? Y por ejemplo, en el caso de la ARN transferencia, también va a haber zonas de doble enlace, de dos hebras, y zonas, digamos, más lineales, que van a tener, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Una función muy particular. Hay un sector que se denomina anticodón, que interactúa con los codones. Esto lo tienen ustedes que repasar cuando veíamos síntesis de proteínas a lo largo de la carrera. Pero el de transferencia, ¿por qué se llamaba de transferencia? Porque tenía la capacidad de tener sitios de unión a aminoácidos específicos, ¿sí? Bien, entonces bueno, aquí un poco para mirar
la estructura general del ARN. Esta sería fundamentalmente la del ARN mensajero, porque como les decía, los ARN son varios y aquí quería un poco detenerme en particular. A lo largo de la carrera nos hemos acostumbrado a hablar de ARN mensajero, que es el que trae el mensaje o la secuencia de nucleótidos con tripletes que se denominan codones, que son los que van a indicar la posición que debe ocupar el aminoácido correspondiente que trae el ARN transferencia, ¿sí? Y el lugar donde se ensamblan esos aminoácidos es el ARN ribosómico. Estos ARN se conocen con el nombre de ARNs codificantes. ¿Por qué codificantes? Porque están asociados al código genético, a la copia del código que está en el ADN, a la lectura de ese código para ubicar el aminoácido correspondiente y el lugar de ensamblaje y polimerización que sería el ribosómico, ¿sí? Acá se hace la traducción y la síntesis codificante. Pero desde el año 80 en adelante, fíjense en qué poco que hace de esto, han empezado a encontrarse, primero se pensó que eran excepcionales su presencia, una cantidad enorme de nuevos ARNs, a la fecha hay más de 150, que se conocen con el nombre de ARNs no codificantes. ¿Por qué no codificantes? Porque no trabajan en la lectura del código genético ni en la síntesis de proteínas, pero sí trabajan sobre la expresión génica, inclusive pueden trabajar sobre el plegamiento de proteínas, lo que va a significar si una proteína esté activa o no. Se ubican estos ARNs no codificantes fundamentalmente en el núcleo, pero también los hay en el citoplasma en grandes cantidades. Y lo que es más interesante, también están a nivel extracelular. Se han encontrado inclusive ARNs no codificantes en los fluidos. Ya vamos a discutir más adelante la importancia de esto. Inclusive se han detectado en vesículas que las células, las membranas emiten, que se denominan exosomas, que pueden viajar de célula a célula. De tal manera que esos ARNs, esas vesículas que contienen estos ARNs, se pueden fusionar con una célula vecina y entonces pasan otro tipo de mensaje y pueden producir un efecto en las células vecinas. Todo esto lo vamos a ver en detalle, o por lo menos vamos a intentar ver en detalle. Pero aquí me gustaría presentarles algunos de los más importantes. Por ejemplo, el ARN de interferencia, que esa es su sigla, ARNI, o sea, ARN o RNAi, es un ARN que lo descubrieron en bacterias y después, cuando empezaron a buscarlo, lo tenemos todas las células. Este ARN de interferencia, como su nombre lo dice, interfiere y suprime la expresión de genes específicos. ¿Qué quiere decir esto? Si se sintetiza un ARN mensajero, por ejemplo, este ARN mensajero, ya una vez que ha madurado, tendría que salir, ¿no es cierto? O sale al citosol para empezar el proceso de traducción y síntesis. Pero puede darse que la célula mande o sintetice un ARN de interferencia que complemente con el mensajero y entonces bloquea la expresión de ese ARN mensajero. Muchos genes se suprimen no en el punto de transcripción, sino en el punto en el cual ya se forma el ARN mensajero. ¿Y por quién? Por acción del ARN de interferencia. Fundamentalmente se hace dentro del núcleo o eventualmente se hace en el citoplasma. ¿Por qué tiene tanta importancia hoy el ARN de interferencia? Porque se lo está utilizando o se lo quiere desarrollar o ya hay medicamentos que lo que harían es introducir ARNs de interferencia específicos contra algún tipo de proteína
que esté mal plegada o que se esté sintetizando en muchísima mayor cantidad y genere una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se están diseñando medicamentos a base de ARNs de interferencia de tal manera de bloquear la expresión génica de alguna proteína que hay que bloquear. Muchos cáncer son producto de genes mutados que sintetizan proteínas que van a producir señales de aumento de la proliferación. Entonces, el descubrimiento de la ARN de interferencia ha sido crucial. Tal es así que esto ha llevado a que las personas que lo descubrieron, los científicos, hayan recibido el premio Nobel. Así que los invito a que entren en la página de los premios Nobel y van a ir viendo quiénes colaboraron en el descubrimiento de estos ARNs de interferencia. Por ejemplo, otro ARN, microARN, pequeñísimo ARN, es un ARN muy corto, que también actuaría de modo similar al ARN de interferencia, pero fundamentalmente va a bloquear la traducción del ARN de interferencia, ARN mensajero. Este ARN, a diferencia, el ARN de interferencia no solamente bloquea y suprime la expresión de genes, sino que se ha visto que bloquea, por ejemplo, los ARN víricos y los ADN víricos, inclusive plásmidos, que se pueden transmitir desde bacterias. Bueno, no quiero leerles exactamente todos, pero quiero hablar de dos más en particular. Por ejemplo, los esplisiosomas, ARN pequeños nucleares. Estos son claves porque son los que hacen madurar los ARN mensajeros. Cortan y empalman intrones del ARN inmaduro, mensajero inmaduro, hasta que se obtiene el ARN mensajero, que es el que va a salir a terminar de ser traducido y sintetizado una proteína. ¿Bien? ¿Y quién permitió, diríamos, quiénes fueron los primeros ARN no codificantes que se descubrieron? Las ribosimas. ¿Bien? Las ribosimas, ¿bien? Que también se conocen con el nombre de hay ribosimas y ribointerruptores, ¿sí? Ribointerruptores, por ejemplo, se descubrieron en bacterias. Las ribosimas también, pero resulta que nosotros también tenemos, ¿sí? Las ribosimas jugaron, ya hemos hablado de ellas en la clase anterior, cuando se descubrió en bacterias y vieron que aceleraban procesos de ensamble, de síntesis de otros ARNs, inclusive ensamblan algunos aminoácidos. Resulta que son ARNs pequeños que tienen capacidad enzimática sin ser enzimas proteínas. ¿Bien? Estas ribosimas, bueno, se piensa que son los primeros complejos enzimáticos que se originaron en la evolución química y que por supuesto quedaron, diríamos, en menor cantidad o fueron menos utilizadas. ¿Por qué? Porque surgieron por evolución las proteínas enzimáticas que son muchísimo más eficientes. ¿Bien? Aquí hay un pequeño resumen de cuál sería el rol entonces de los ARNs no codificantes, pero fundamentalmente vamos a decir que favorecen y diríamos trabajan sobre la expresión del genoma. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo, esto nosotros lo tenemos en nuestros jardines. Estamos viendo flores de petunia. Las petunias, todas estas, son de la misma especie. ¿Pero por qué tenemos petunias de distintos colores? Porque se ha descubierto que entre las petunias púrpura o violetas y estas rosadas jaspeadas, lo que está trabajando es una ARN de interferencia. Aquí están silenciados ciertos genes de la síntesis que regulan la síntesis de antocianos.
no solamente, pero acá cómo están silenciados, en determinadas células, fíjense, ¿bien? En las que están claras, allí están totalmente silenciados por ARNs de interferencia. O sea, los genes están, se sintetizan el ARN mensajero, pero una ARN de interferencia bloquea la expresión y la síntesis de estos genes, pero no así en la parte central, o sea, las células de aquí del centro están expresando y por eso da el aspecto, diríamos, jaspeado que tienen estas flores de petunia. Bien, por lo tanto, los invito a que lean en las lecturas complementarias la revolución de los ARN. Y bueno, el ejemplo más interesante que tenemos ahora es que cómo será de importante el rol que están y van a seguir cumpliendo los ARN, que ya se están diseñando nuevas tecnologías en base a estos ARN no codificantes. Bien, y por último les quiero poner, bueno, acá básicamente está mostrando el corte y empalme de exones y la liberación de intrones por parte del ARN esplisiosomal. Y más adelante vamos a ver un ARN no codificante que se conoce como SRP. En realidad, ¿qué quiere decir esto? Partícula de reconocimiento de la señal. Es un ARN no codificante que su lugar de residencia es, por ejemplo, el citosol. Bien, entonces vamos a ahondar a lo largo del curso el rol que juegan los ARN no codificantes. Bien, y para terminar, entonces, fíjense, hay toda una revolución con los nuevos y potentes computadoras que se han desarrollado, la inteligencia artificial, la cantidad de datos que hay de químicos, de cristalografía, de isótopos, bueno, de todo lo que las herramientas tecnológicas que ahora contamos, que se está en la búsqueda de reconocer cómo está formada desde el punto de vista químico y estructural el genoma. Cuando hablamos de genoma estamos hablando de ADNs, ARNs, de proteínas histonas, ¿bien? Cómo varía estos componentes en función de factores externos e internos, ¿bien? Todo esto se ha podido hacer por todo el desarrollo de los métodos de secuenciación, de fraccionamiento, ¿bien? Esto está llevando, ¿no es cierto?, a que haya una cantidad enorme de información sobre cómo están construidos, por ejemplo, tanto desde el punto de vista de proteínas, de lípidos, de glúcidos, el núcleo celular, ¿bien? Por lo tanto, no solamente yo quiero que ustedes se vayan acostumbrando a todas estas palabras, porque son con lo que ustedes van a trabajar. Todos estos conceptos de epigenómica, transcriptómica, lipidómica, proteómica, pertenecen al gran grupo de las herramientas omics, que es la biología del siglo XXI, que es la que ustedes van a trabajar, ¿bien? Y esto es lo que nos está revelando todo el funcionamiento celular. ¿Por qué? Porque las células funcionan gracias a su estructura, ¿bien? Y a sus funciones. ¿Y quiénes hacen esos trabajos? Gran parte de la organización química que tienen, fundamentalmente proteínas, ácidos nucleicos, bueno, lípidos, todos en realidad, ¿bien? Entonces, hoy estamos viendo a las células funcionar en el más mínimo de los detalles. Y no solamente interesa el funcionamiento celular normal, diríamos, sino cómo varía el funcionamiento de las células en situaciones de enfermedad, de estrés o a lo largo del desarrollo de un individuo, y comparando cómo se expresa el genoma, en qué proteínas, en qué lípidos, en qué hidratos de carbono terminan siendo sintetizados y de qué manera podemos tener con los mismos compuestos, proteína, hidrato de carbono, etc., organismos totalmente diferentes. O sea que hay una diferencia en cuanto a lo estructural. Bien, por lo tanto, esta clase, que es un poco corta, pero que deja muchos interrogantes,
les queda como tarea repasar los conceptos de química biológica y química orgánica, que son esenciales para el desarrollo de la asignatura. Bien, muchas gracias y seguimos.